Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más a su hogar en este esfuerzo que hacemos Iraida Villamil con todo el equipo de producción para compartir con ustedes realidades del acontecer diario que vivimos no solamente a lo nacional sino también a lo regional. Todos estos aspectos fundamentales que nos tocan la vida y nos tocan también el alma. Lo cierto es que estoy muy contenta por poder compartir en la tarde de hoy con una mujer que ha luchado mucho, embragado y se ha embragatado frente al gobierno, porque si de algo no olvidaremos este periodo revolucionario, en esta fase, Dios permita, sean las finales, es el hambre del país. El hambre ha vuelto el nuevo rostro de la situación más dramática jamás vivida en el pueblo de Venezuela, jamás vivida, porque ni recogiendo los escritos de lo que fueron las épocas independentistas, en ninguno se desarrollan capítulos de hambruna, ni de miseria, ni de muerte por hambre, como se están desarrollando en plena era del siglo XX, un gobierno que se dio el lujo de tener el barril de petróleo por encima de los $100, llegó a cobrar hasta 120, ha despilfarrado una fortuna que se calcula en más de $1 billón de dólares, o sea, calculen ustedes, ¿no? Lo que ha votado este gobierno. Y hoy en día, pues, la cadena del hambre, la situación de miseria y de abandono nutricional es una cosa verdaderamente agobiante, aberrada, porque además uno no puede entender hasta dónde puede llegar la manipulación y lo irónico, porque vemos a ministros que dicen que no pasa nada y que esto es una invención y una creación, no sé, por obra y gracia de la naturaleza. Y los inventos de la pitiyanqui y opositora fuerza y del imperio, y pare de ustedes contar. Lo cierto es que para mí es un honor poder tener en la tarde de hoy a la licenciada Susana Rafali, quien desde Caracas ha venido a nuestra región a departir no solamente con empresarios que se han convertido de alguna manera, algunos de ellos solucionadores de situaciones con sus empleados, con la gente, y muchísimas organizaciones privadas, que hay que decirlo, que están permitiendo hoy, gracias a Dios, que por lo menos a un venezolano le llegue un plato de comida caliente al estómago. Muy agradecida de tener a Susana en una noche maravillosa donde puedes compartir con nosotros láminas y realidad. Encantada, Susana, de tenerte. Y como te decimos, somos unas ardes seguidores de tu lucha, de tus estudios, además de tu propuesta, porque ha sido muy propositiva frente a un gobierno que se tapa los oídos y no quiere ver las cifras que cada día les enrostra en una realidad deshumanizante, como es ver a la gente morirse de hambre en un país que lo tuvo todo y que nunca faltó un platico de algo en la mayoría de las mesas venezolanas. Sí, bienvenida, Susana. Gracias, Ira. Además, verme la oportunidad de tenerte enfrente directamente y recibir tanto entusiasmo que transmites, tanto convicción en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser para salir de esto. Yo agregaría las riquezas que mencionaste. Estaba revisando alguna literatura en estos días. Venezuela está entre los 10 primeros países del mundo en biodiversidad, lo cual impacta directamente en la capacidad de producir alimentos. Tenemos una frontera agrícola infinita para comer nosotros y abastecer a toda América Latina si nos diera la gana. Entonces es aún más inadmisible lo que está pasando. Yo estoy muy contenta de haber venido a Maracaibo esta vez. Yo he venido en otras ocasiones para hacer el trabajo humanitario más directo, pero esta vez estoy en una cosa que a algunos les parecerá inusual, que es a reunirme con la Cámara de Comercio. Recibí con muchísimo gusto la invitación, y es porque estamos convencidos, el sector humanitario internacional, pero también en Venezuela, que el sector privado tiene un rol importantísimo que jugar en este momento. Y lo está jugando. Y lo está jugando. Gracias a Dios, porque si no sé dónde hubiéramos parado. Mira, en cualquier emergencia, siempre el sector privado hay 3 cosas fundamentales que puede aportar. La primera es dar seguimiento, vigilar y proteger a su propia gente, a su propio equipo. Eso es fundamental, que los comerciantes, los empresarios vigilen a su propia nómina, los protejan con buenas medidas de protección social, vean cómo está su deterioro, si es que se están deteriorando, y lo que puedan hacer en términos de ese salario emocional, de apoyarlos, de soportarlos, de además del salario quizás compensarles con algunas otras cosas que le liberen tiempo y recursos económicos a la nómina para que puedan invertir en comida, es maravilloso.
salud primaria también, que se les apoye con temas. Nosotros estamos sometidos ahorita a un patrón alimentario que definitivamente va a redundar, lo está haciendo en desnutrición de niños, pero en el tema de nutrición de adultos también. Entonces, la idea es apoyarlos con un sistema preventivo que permita a los trabajadores de las propias empresas mantenerse bien. Pero la segunda cosa, el sector privado está en una posición privilegiada de aportarle a las organizaciones de caridad y a las organizaciones humanitarias logística, asesoramiento en términos contables, en términos de liderazgo. Tenemos organizaciones humanitarias muy pequeñas tratando de hacer cosas, pero que no manejan las habilidades y los procesos que maneja la empresa privada, y nos pudieran apoyar mucho en ese sentido. La capacidad logística, por ejemplo, de moverse por el país con insumos humanitarios es otra cosa que pudiera el sector privado aportar. Fíjate que estoy diciendo cosas que todavía ni siquiera han llegado a la donación de dinero, que es lo que uno esperaría, pero también la donación monetaria es importante. Ya quiero alertar, ya el nivel de emergencia en el que estamos ya hace imperativas las acciones de socorro. Si este programa lo hacíamos hace un año, yo te diría, estábamos en una crisis alimentaria, que medidas de contención del hambre como un comedor, una olla de la misericordia o un paquetico de comida eran suficientes para aliviar el hambre. Ahorita, además de eso, se nos están muriendo ya, entonces tenemos que desplegar acciones terapéuticas de socorro para salvar vidas, y en ese sentido también el sector privado tiene un aporte que hacer enorme para ayudarnos a distribuir suplementos terapéuticos en el país y para darle seguimiento a su gente. Vamos a ir a comerciales, Susanita, y cuando vengamos me va a encantar compartir con todos los que nos escuchan las estadísticas, los números que manejan muy bien, para que ustedes tengan idea de lo grave que está la situación alimentaria del país y por qué se hace tan urgente que se abra un canal humanitario, porque ya las organizaciones como las nuestras, humanitarias, lo acaba de decir la propia Susana, no nos damos abasto. Los hospitales públicos están remitiendo a todo el mundo a distintos sitios como si las organizaciones civiles fueran especializadas en temas públicos de salud, y apenas estamos agarrándole el ritmo porque nunca antes habíamos vivido el hambre de un país que se nos muere ante nuestros ojos. Ya venimos. Bueno, yo de verdad lo veo y se me encoge el corazón, porque han sido casos que desde aquí, de este programa, hemos mostrado la situación en que está, gracias a tantos corazones generosos y que todavía están respirando en esas empresas privadas tan perseguidas y vilipendiadas en este gobierno, pero que ahí están esos corazones dando la cara por un gobierno que se lo robó todo, y lamentablemente el hambre hoy está en todas las cuadras de nuestra Venezuela tan querida. Esas son unas imágenes que quería compartir contigo antes que nos comentara, y eso solamente ha salido de unas organizaciones de nosotras las mujeres, que fuimos en las calles mirando por las protestas, nos llega la gente, pero es lo que tú dices, apenas estamos aprendiendo el proceso. Esas son las Ángeles Chiquinquireño, que formamos parte de una organización en la Casa de la Misericordia, y donde ya están llegando los casos remitidos a los hospitales, porque los hospitales dicen no tenemos cómo atenderlo, pero nosotros tampoco somos unas expertas, Susana, y el gobierno empeñado en decir que aquí todo está bien y que no hay necesidad de canal humanitario. Sí,
Fíjate, yo quisiera retomar donde lo dejamos en el sentido de que cuál es el papel de la sociedad civil en esto, incluyendo sector privado, incluyendo organizaciones caritativas. Yo respeto muchísimo, conozco el trabajo de ustedes, he estado en contacto con tus compañeras de trabajo y es invaluable lo que están haciendo por lo siguiente. Además de ser una emergencia humanitaria, estamos diciendo que es una emergencia humanitaria compleja porque es el tipo de emergencia humanitaria que sucede en un estado con 3 características. Un estado que está haciendo cosas o dejando de hacer cosas que son las que causan la emergencia. Es decir, en cualquier emergencia humanitaria, el Estado es el principal actor humanitario que puede resolver las cosas. Aquí es el Estado el que está generando la emergencia. La segunda característica es que es un Estado fallido en términos de su capacidad de proveer los servicios básicos a la población. Y lo último es que toda la emergencia ocurre bajo un colapso absoluto del Estado de Derecho, en el que la institucionalidad del país no puede responder por lo que está pasando o teniendo con qué no lo hace, porque esto es lo último que nos ha tocado escuchar. La evidencia concreta que te digan, sabemos que estamos en dificultades, pero no queremos ayuda internacional porque no recibimos migajas. Esto es un delito. O sea, decir que se te está muriendo la gente y que lo reconozcas y que además digas que tienes los con qué, pero que no lo vas a hacer, es realmente un problema. Entonces, un Estado con estas 3 características cierra el espacio para que trabajen los actores humanitarios convencionales, que es el propio Estado y organizaciones como la Cruz Roja, los Médicos Sin Fronteras, Cáritas y todo esto. Entonces, ante un Estado que no hace y una restricción del espacio de trabajo de los que usualmente se ocupan de esto, la sociedad civil emerge como una salvación ante todo esto, y si lo están haciendo además con probidad, con compromiso y con amor como lo están haciendo ustedes, realmente están haciendo un papel histórico, Susana, en todo esto. Pero tú tienes razón, con muchas limitaciones. Aquí en el puerto de Maracaibo hemos tenido que pagar millones y además no nos permiten a veces sacar, porque entonces todo lo tenemos que hacer prácticamente escondido al gobierno, el tema que vivió Cáritas con las medicinas, entonces nos las estamos ingeniando para que nos lleguen fórmulas para bebés, pañales, porque tampoco coopera el Estado, sino que obstaculiza, y lo que es peor aún, una corrupción desde el que el portero hasta el final, porque lamentablemente ese es el país que vivimos hoy, de un gobierno que todas esas cosas las encubre y las tapa. Eso es lo que llamamos la falta de Estado de Derecho, que hasta la función más sagrada, que es proteger la vida y salvarle la vida a los más vulnerables, que debería hacerse a plena luz, tiene entonces que pasar por mecanismos de corrupción que ya son los que permean en todo el país. Vamos a ver esta cifra que tienes por ahí, mira, tenemos aquí, esto es el último corte. Ahí está. Del sistema de monitoreo de la desnutrición aguda que lleva Cáritas en las parroquias más pobres del país. Tenemos abajo los tiempos, desde octubre del 2016 al finales de diciembre. O sea, esto es un año de desnutrición. Vemos cómo la cifra azul fue aumentando modestamente hasta alcanzar en febrero del 2017 la primera línea que no debe cruzar, según la Organización Mundial de la Salud, es la línea que marca el inicio de una crisis humanitaria en términos de salud pública. O sea, eso es una evidencia, de que Venezuela necesita... No, pero la que viene es peor. La línea de arriba, esta línea roja, es marca el 15% de los niños de una nación o de los niños de una comunidad afectados con desnutrición grave, que pudieran parecer pocos, pero es que estamos hablando de los graves. Con desnutrición de todos los tipos, de todas las intensidades, tenemos el 71% de los niños. Con desnutrición grave, que da alto riesgo de enfermar y de morir, tenemos la Organización Mundial de la Salud te dice no debe superar el 15% porque ya es una crisis de salud pública de dimensiones humanitarias. Eso lo rebasamos en noviembre del 2017, ahí tenemos diciembre del 2017, 16.2%, pero es que no te quiero preocupar, esto es el promedio subnacional en 44 parroquias. Este grupo de barras, dice, cada grupo de barras es un estado, el cuarto grupo de barras es Zulia, las parroquias que estamos en Zulia, 20% de desnutrición aguda grave. Lo hemos dicho, claro que lo hemos dicho mil veces. Entonces a mí realmente me da pena venir a Zulia a decir que de todos los que estamos monitoreando la zona, no es toda Zulia, estamos monitoreando Frontera, Machiques y también algo de Maracaibo urbano marginal, y este 16 que ya rebasa el umbral de una emergencia humanitaria, en el caso de las parroquias que estamos siguiendo aquí, llega a un 20%, y esto es gravísimo, extraordinariamente grave, porque uno dice, bueno, pero 20% no es mucho. Sí, sí es mucho, porque los niños con desnutrición aguda grave necesitan
en muy poco tiempo atención médica que los estabilice para salvarlos. O sea, si tú le sacas el 20% a los niños del Zulia, menores de 5 años en situación de pobreza que están así, te van a dar 3.000, 4.000 niños en estas circunstancias a la vez, al borde de la muerte en simultáneo, todos juntos. ¿Para cuántos habrá, cuántos CDIs y cuántos hospitales? No los pueden manejar. Por eso es que los están mandando para todos lados. Es que fíjate que yo he estado en emergencias en el mundo en el que solo opera una crisis alimentaria que te produce niños desnutridos a este nivel, como por ejemplo una sequía, y tú dices, bueno, colapsaron las cosechas, tengo este nivel de desnutrición, pero me funciona el sistema de salud. Lo que está pasando en Venezuela es que se sobrepone una crisis alimentaria con una crisis de salud, y esto es gravísimo porque los desnutridos que produce la falta de alimento, el sistema de salud no los puede absorber, y esto se desató. Estamos ya en el espiral de mortalidad infantil que se nos fue de las manos, y por eso es que ese sistema de salud desmantelado les está produciendo a ustedes una actividad de niños con desnutrición que no se dan abasto, pero no pueden desfallecer. Sigan, vamos a tratar de movilizarlo. La diáspora venezolana en el exterior está haciendo un papel fundamental, y estamos tratando vamos a conversarle para seguir viendo esos indicadores, y ustedes se den cuenta que esto es una realidad, que el gobierno se empeña. Ahí está. Nosotros no el nos gobierno estamos se empeña inventando en nada. ocultar, y lo que es peor aún, evitar la ayuda humanitaria. Ya venimos. Bueno, amigos, yo deleitada, de verdad, Susana, no tengo cómo agradecerte tu voz que brilla en lo internacional como en lo local y en lo nacional. Gracias por estar en el Zulia, abrirnos los ojos de la dura realidad y de lo que está pasando con el hambre del país. Ojalá que el gobernador Omar Prieto vea este programa y acepte estas realidades para entender que hay que trabajar mancomunadamente. Y este despilfarro, eso que está pasando en la frontera, que vemos cómo se van todavía camiones y camiones de alimentos para la frontera. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Y fíjense ustedes, ya la licenciada Susana Rafal dice que ya esto es un espiral más grave, que pudiéramos estar comparando a Venezuela con quién, de acuerdo a esa lámina. Ya les vamos, me conmoviste, entonces ando como emocional, perdón. No, pero mira, les quería mostrar, aquí estamos. Lo que mostraste ahora, si quiere, el Estado puede encubrirlo y decir que lo estamos inventando por razones políticas. Realmente nosotros estamos haciendo un trabajo de apostarle a la vida, un trabajo humanitario despolitizado. Lo que estoy mostrando no es de nosotros, es de la FAO, que hasta ahora ha sido un gran soporte y un gran apoyo para el Estado, asesorándolo en algunas políticas alimentarias. Lo ha premiado un par de veces, o sea que más con ellos no. Esto es el panorama de la seguridad alimentaria para América Latina del 2017 por la FAO. Aquí estamos otra vez, hay reflejo, ok. Fíjense, lo que estoy tratando de mostrar en la flecha azul es el número de personas con hambre en América del Sur, cómo se aumentó en el trienio 2015 al 2017, es decir, aumentaron en 2.4 millones las personas con hambre en América Latina durante ese periodo. Eso equivale a un 0.3% de incremento del hambre en ese trienio con respecto al trienio anterior. 0.3%. Venezuela aumentó 3.9%, es decir, 1.300% más que el promedio de la región de América del Sur en la que vivimos. Es más, pero puesto en forma más visual, de esos 2.4 millones de personas con hambre que se incrementaron durante 3 años en América Latina, 1.9 son venezolanos. ¡Qué horror! Entonces, ¿cómo es posible que el país que en la región se destacó por ser el país con mayor acumulación de recursos, pero además incluyendo el recurso de la solidaridad, que nosotros hemos recibido a los colombianos cuando fue necesario recibirlo, a los ecuatorianos, a los peruanos, o sea, nosotros hemos sido el epicentro de riqueza y de solidaridad para América del Sur, y que ahora este país sea el mayor productor de personas con hambre de esta región del planeta, es lamentable. Aquí, la próxima. Dale, que ahí lo van a proyectar. Ajá. Perdón, a ver. Ahí está. No, me estoy yendo. Aquí. Esto es solo Venezuela, esto no es una comparación regional. Tenemos el número la proporción de población con hambre desde el 2010
hasta el 2016. Fíjense que es un aumento insostenible, o sea, sostenido todo el tiempo. Y esto da fe de que lo que está pasando no es producto de sanciones del último año. Esto es un incremento del número de personas con hambre desde el año 2010. Era cuando estaba el barril de petróleo en $100, claro, 120. Claro, pero ¿qué sucede en el 2010? En el 2010 se termina de operativizar la ley de tierras con las expropiaciones masivas, la ley de precios justos entra en vigor, comienzan el control del Estado sobre la distribución de alimentos. Entonces, el reflejo es que el Estado, pudiendo haber conservado su papel que debería ser de regulador y de facilitador de todo el resto del país que produce y distribuye alimentos, lo que hizo fue anularlos, aplastarlos, estrangularlos y abrogarse todas las funciones de un sistema alimentario sin saber cómo hacerlo, sin tener por qué hacerlo así y además con unos mecanismos plagados de corrupción, que no lo estoy diciendo yo, todo el mundo me dice, qué valiente eres tú, no, valiente el presidente Maduro, que en marzo del 2006 dijo que lo que tenía como sistema alimentario era una mafia descompuesta. En marzo del 2016 estaba el presidente Maduro diciendo que el Bicentenario se le pudrió y se le descompuso. ¿Cuántas personas han sido interpeladas y han sido ajusticiadas por esto? Entonces, ninguna. Entonces, ha jugado con el hambre del país, dicen que existen los problemas, que existe la corrupción, pero sí, no hacen nada y tampoco permite la ayuda. La última lámina que te quería presentar es desnutrición. Pues esto es desnutrición aguda. Están los países, Venezuela en el 2014, que es esa tercera barra, estaba realmente un poquito mejor que algunos países como Bolivia, como Chile, pero estaba a la mitad. La última barra azul es ya Venezuela del 2017, de primera en América del Sur en desnutrición aguda, y esto es en desnutrición crónica. Volvemos a estar solo la penúltima barra es Guatemala, que nos supera con un 47% de niños con retardo en el crecimiento. En Venezuela estamos ahorita en 33%, pero estamos a la cabeza, mucho peor que lo que está Haití, que lo que está Bolivia, que lo que está Mira, Perú. Susana, tengo que despedir el programa. ¿Qué mensaje o digamos qué conclusión saca de estos momentos y qué decirle a la gente que nos escucha en la tarde de hoy? Sí, bueno, primero es comunicarles el sentido de gravedad de lo que nos está pasando. Inequívocamente, esto es una emergencia humanitaria compleja, de dimensiones importantes. ¿Y por qué no la acepta el gobierno, Susana? Se ha denunciado por todos lados y todavía siguen las barreras para impedirlo. Es que nosotros pensamos que aceptarlo públicamente es aceptar el fracaso de sus políticas sociales, pero también damos cuenta de que una cosa es lo que políticamente el Estado dice, el gobierno dice, y la otra es la que está dispuesto a hacer, y siempre seguimos confiando en que está dispuesto a hacer algo. Necesitamos tres cosas que el Estado, que el gobierno rectifique. La primero es, necesitamos información, necesitamos que el gobierno nos diga la verdad. O sea, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar si esto se va a poner peor para poder planificar? Segundo, necesitamos reconocimiento, pero no que nos den una medalla. Necesitamos que el Estado reconozca que sin la sociedad civil, que son ustedes los Ángeles Chiquinquiranos, a Cáritas y todos los que estamos trabajando, puedan hacer cosas. Y nosotros reconocer al Estado. Nosotros estamos convencidos de que una emergencia a escala nacional no la podemos manejar sin articular con el Estado. Es imposible. Nosotros necesitamos al Estado y el Estado nos necesita a nosotros. Y la tercera cosa que necesitamos es que flexibilice y nos deje traer esta cooperación solidaria que nos llega de los países, mundo, sí, que nos proteja los suplementos nutricionales de la inflación y que nos deje trabajar. Y entre tanto, mientras no nos dejan, cuenten con nosotros. Así tienen mis manos siempre. Eres un ángel tú, porque sin tus números, sin tu voz, alertando, adelante. De verdad, muchísimas gracias. Estamos en esto, un niño que se salve vale por todos los que tenemos que salvar. Así es, Susana, gracias. Qué bueno contar contigo, para mí es un orgullo, un honor, pónchenmela ahí, porque esta mujer que ha sido la voz del hambre de los venezolanos, además científicamente, con estadística, con corazón, nos abre los ojos para decir, hay que superar esto, hay que trabajar, y el gobierno tiene que abrir los ojos y los corazones para entender que se nos están muriendo los niños de hambre y les estamos robando el futuro del desarrollo integral. Como todas las tardes, gracias, Susana, que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por esa Venezuela que tenemos que rescatar para todos los venezolanos sea una realidad. Los espero un próximo Porque Pasa Lo que Pasa.